Bien, jóvenes, bueno, les doy la bienvenida a esta sesión que Zoom, ¿cierto? Esta videoconferencia que corresponde a la clase número 12 de este curso. Eh, Fundamentalmente, ¿verdad? Para hacer una inducción, ¿cierto? Una inducción de lo que es la clase que ya está publicada en la plataforma web como la clase número 12, para que ustedes la puedan revisar. ¿Ya? Es una clase que apunta fundamentalmente a los actuadores, y hoy día vamos a estudiar un actuador que es muy relevante, ¿cierto? Que también se le puede llamar preactuador, que es el relé, ¿no? Los relés, que es un dispositivo electromecánico, ¿cierto? Donde es un interruptor, en definitiva, es un interruptor que se activa por una fuerza magnética, ¿cierto? Por una bobina, de tal manera que abre o cierra un contacto. ¿Mm? Y eso permite la circulación, ¿cierto?, de una corriente que puede ser alta, producto de que es un material eh, que permite, ¿verdad?, la conducción de corriente, de alta corriente, ya que la bobina lo que hace es abrir o cerrar un circuito, ¿no? Solamente cumple esa función y la parte mecánica del interruptor se activa. Eso permite que pase una gran cantidad de corriente, por lo tanto nos permite conectarnos, ¿cierto? Cargas, ¿ah? Que pueden manejar una buena cantidad de corriente. En esencia eso es un relé, ya es un elemento donde hay una fuerza magnética, donde hay un interruptor, ¿cierto? Con un resorte, en fin, un elemento mecánico ahí, por eso que es electromecánico, y que permite en definitiva hacer una conexión. Es un interruptor que se controla con un pulso a través de una bobina. Y ese principio antiguo, ¿no? Es bastante antiguo, en electricidad, en electrónica, que se utiliza, hasta el día de hoy es bastante vigente. A pesar de que tiene algunos inconvenientes que ya los vamos a estudiar, pero es un componente que se utiliza bastante, sobre todo para la parte de preactuación o actuación, ¿cierto? Para activar cargas, en definitiva. Esa es la clase de hoy, la clase de actuador. Ya la vamos a revisar en la plataforma web. La clase anterior, ¿cierto? Estuvo enfocado a sensores con Arduino específicamente. Estuvimos revisando algunos elementos, ¿cierto? Explicando un poquito sus conceptos, en fin, los elementos que lo componen, ¿cierto? El sensor como un elemento que capta un determinado fenómeno físico. Vimos el efecto Hall, ¿no? Importante. El efecto Hall, ¿verdad? Es un efecto magnético, que espero que hayan revisado en el apunte que subimos la sesión pasada, ¿ya? El efecto Hall es un semiconductor, es un material semiconductor que al circular una corriente eléctrica por él, esta corriente que se activa a través de una fuente, una diferencia potencial, ¿cierto? Que le otorga una fuente de poder, una pila, una batería, en fin, una fuente. Al haber presencia de un campo magnético, este campo magnético hace que se desvíen, ¿cierto? En este material semiconductor los electrones, y esos electrones se van hacia un extremo del material semiconductor. Por lo tanto, el principio de conservación de la carga, al haber un electrón, ¿verdad? Siempre va a haber una carga positiva. Y al haber una carga positiva y una carga negativa, se produce una diferencia potencial. Y esa diferencia, en este caso, que se genera en ese material semiconductor, es lo que se llama el potencial o el voltaje Hall, ¿no? Y a ese voltaje, esa presencia de voltaje, es la que nosotros en definitiva llamamos voltaje Hall, y ese voltaje es el que marca la presencia de un campo magnético, que por suerte, por cierto, como lo presenta ahí el apunte, este voltaje tiene relación con la intensidad del campo magnético, con la corriente que circula, ¿cierto? Con el flujo magnético. Entonces, son varias variables que se relacionan, ya sea de manera directa o inversamente proporcional. Entonces, al haber corriente, voltaje, campo magnético,
flujo magnético, son varias las variables que uno podría medir directa o indirectamente a través de este fenómeno Hubble. Entonces, eh, es un dispositivo, ¿verdad?, bastante utilizado para medir presencia y para medir también variables. Así es que ahí le dimos harta intensidad. También algo revisamos el fotorresistor, que es una resistencia, ¿verdad?, que va a variar su resistencia de acuerdo a la luminosidad. Entonces, a mayor luz hay una menor resistencia, es inversamente proporcional el efecto. Por lo tanto, también es un sensor. Y en fin, hoy día la tecnología de los semiconductores, ¿cierto? Con los que se construyeron los transistores, por ejemplo, y con lo que se construyen prácticamente todos los circuitos integrados, la física, ¿cierto?, de los semiconductores hoy día ha permitido construir muchos tipos de sensores. Hoy día prácticamente hay sensor para todo y a precios que son bastante accesibles, ¿no? Antiguamente los sensores eran escasos, muchas veces había que construirlos. Hasta el día de hoy se construyen, ¿no? A veces cuando uno necesita hacer alguna medición, con las imprecisiones que puede tener hacer un sensor artesanal, digamos, obviamente. Sin embargo, hoy día la tecnología de los semiconductores permite construir sensores muy precisos, muy estables. Y eso, bueno, ha permitido un desarrollo importante del mundo de la robótica, de la domótica, de, la, eh, de las máquinas de control numérico, ¿cierto? De los sistemas, las cámaras de vigilancia, etcétera. Hoy día hay un sinnúmero, ¿cierto?, de tecnología que se ha desarrollado gracias al desarrollo de los semiconductores. La electrónica, lejos, es la revolución más importante hoy día, que lo podemos ver en todos los escenarios. De hecho, la tecnología de los celulares, por ejemplo, también, ¿no?, con sus pantallas, ¿no? Las pantallas hoy día que se construyen están muy en la lógica de lo que son los diodos, ¿cierto? Los, los diodos emisores de luz, que son todos semiconductores. Entonces, la tecnología de los semiconductores ha crecido exponencialmente en estos últimos tiempos, ha permitido el tener equipos más pequeños, más compactos y prácticamente poder sensar cualquier cosa. Hoy día yo diría que el mundo de los sensores ha permitido la automatización del mundo, ¿no?, definitivamente. Y a precios que son bastante accesibles. Antiguamente el costo de un sensor era bastante alto. Y requería también una electrónica adicional para poder amplificar la señal, para poder filtrar la señal, para poder amplificar la señal. Es decir, requería toda una electrónica bastante compleja como para hacer que el sensor realmente midiera lo que uno quería que midiera. Sin embargo, hoy día los sensores vienen prácticamente con esa electrónica incorporada, con conversores análogo digital, ¿cierto?, para que la lectura sea digital en un microcontrolador, con amplificación de la señal. A veces, normalmente lo que se miden son microvoltajes, voltajes pequeñísimos, ¿cierto? Y estas señales, por ser tan pequeñitas, necesitan ser amplificadas. Entonces ahí también hay amplificadores que lo hacen. Hay filtros para eliminar en este caso el ruido. Los filtros pasa alto, pasa bajo, ¿eh?, para poder filtrar altas frecuencias, bajas frecuencias, medianas frecuencias. Y también electrónica que permite hacer una adaptación también de las señales para poder ser leídas. Entonces hoy día es muy característico encontrarnos con sensores que ya traen esta electrónica asociada, ¿cierto? Y por cierto hace mucho más simple la utilización de ellos. Tan simple como polarizarlos. Todo sensor necesita una diferencia potencial para funcionar. Una batería, ¿cierto? Una pila, un panel solar.
una alimentación desde una fuente de poder, ¿cierto? Una polarización, y necesita hacer la lectura, en este caso, de la señal. Señal que ya en algunos casos viene digitalizada, señal que es muy simple de leer en un microcontrolador. Ya al ser leída, ¿verdad? Ya la tengo incorporada en mi software y empieza a recorrer su flujo. Su flujo, el programa que está diseñado para poder trabajar con ella. Y de esa manera poder hacer una actuación sobre eso. Bueno, ahí de eso poco a poco uno va avanzando. Ya la clase pasada tenía que ver un poco con eso, con presentar algunos tipos de sensores, ¿no? De hecho, hoy día en el mercado uno encuentra en esta lógica del Arduino paquete de sensores. Yo, bueno, recuerdo hace un par de años haber comprado un paquete de sensores de Arduino de no más de 20.000 pesos en estos delivery internacionales, ¿cierto? En China, qué sé yo, que a veces venden paquetes de sensores, 20 sensores en 20.000 pesos, una cosa así. Y que permite tener, y justamente los sensores que presenté la clase pasada son de ese paquete, recuerdo, ¿no? Un sensor de sonido, ¿cierto? El mismo efecto Hall, sensores magnéticos, temperatura, en fin, hay harto como para experimentar en eso. Por lo tanto, hay una mirada. Bien, la sesión de hoy día voy a compartir y voy a mostrar un poco. Voy a eliminar un poco mi video, ¿cierto? Para mejorar el ancho banda. Voy a desactivar un poquito el video para que podamos verlo con más precisión lo que les quiero mostrar. Voy a compartir, en este caso, el aula virtual. Yo ya había ingresado, ¿cierto? Ya. Voy a ingresar a mi clase número 12. Ahí está. No sé si la están viendo, joven, en este minuto. Si alguien me puede dar feedback, por favor. Sí, profe. Ya. Entonces, la clase número 12, que es la clase que corresponde a hoy, es una clase que habla acerca de los actuadores. Ya en la clase 8 habíamos hablado de los actuadores de Arduino, ¿cierto? El actuador en realidad se relaciona con el output, ¿cierto? Con la salida de data. Por lo tanto, en este caso, la idea es que podamos conocer los actuadores. En esta clase las instrucciones, ¿verdad? Son fundamentalmente a volver a revisar la clase 8, ¿cierto? Y ver un poquito el apunte que incorporé en este caso, que es la guía de actuadores Arduino, que está aquí al final. Voy a acceder a ella. Se abre como un archivo PDF. Me gustaría si me pudieran decir si lo están viendo, ¿cierto? Dice guía de Arduino actuador y aparece la foto de un relé en pantalla. Sí, profe. Ya. Entonces, Sí, profesor. perfecto. Entonces, esta guía necesito que la revisen porque ahí está mostrando, ¿cierto? Un relé, ¿cierto? El típico relé, que es que tiene unas entradas, tiene unas salidas, ¿cierto? Y normalmente tiene una bornera, donde uno puede ahí incorporar unos cables, ¿cierto? El relé. Ahora, hay en distintos formatos. Este formato que estoy presentando yo es un formato Arduino, ¿cierto? Pero los relés en realidad tienen diversos formatos. Yo me imagino que a lo mejor ya en algún curso de máquina eléctrica han estudiado esto. Bueno, ahí hay una imagen que no se distingue bien, pero aquí está el Arduino, aquí abajito. Normalmente tiene en una parte, ¿verdad?, que dice ground, 5 volts señal. Normalmente estas son las entradas, como lo dije, al igual que un sensor, un actuador también necesita una polarización para funcionar. Normalmente esto, como son pequeños equipos eléctricos, electrónicos, para poder funcionar, para que sus chips, para que sus transistores, para que sus circuitos integrados, para la electrónica que está incorporada ya sea en el sensor o en el actuador, necesitan de esta polarización, vale decir,
en este caso los 5 volts, y el ground, que es tierra, ¿cierto? El 0 volt. Eso es para polarizar, para que el actuador pueda funcionar. Después tiene una patita, una o dos, o a veces hasta tres, de señal, de data. Cuando nosotros hablamos de la señal, hablamos de la data, estamos hablando de estos high, estos low que están saliendo por ahí. O los que hay que inyectarle, en este caso, al actuador para que pueda funcionar. Es decir, si yo quiero que este actuador se active, por la señal le tengo que mandar un high o un low, ya sea un 1 o un 0. Pero para eso también tengo que asegurarme que esté polarizado, ¿no? Es decir, polarizado significa que esté con el más 5 o el ground. Ahora, ojo que no siempre los actuadores, ¿cierto? Actúan solo con 5 volts, pueden actuar con 12 volts, también con 36 volts o más. Por eso que es importante revisar sus especificaciones técnicas para saber con cuánto se polariza un actuador. En este caso, como estamos trabajando con tecnología Arduino, se polarizan con 5. También en algunos casos con 3.3 volts, ¿ya? Pero generalmente es con 5. También con 12, también se pueden activar con 12. Ya, en este caso, en el ejemplo, podemos ver aquí, ¿cierto? Que están los 5 volts y el ground, ¿no? Recordemos siempre la diferencia de potencial. La diferencia potencial es lo que nos entrega una batería, ¿cierto? Eso ya lo sabemos, el más y el menos. Siempre tienen que estar conectados a la carga y debe haber una circulación de corriente para que esto funcione. Ya. Cosa importante aquí en este relé que estamos estudiando. Dice un LED, hay un LED aquí. Un LED. Normalmente eso lo acompaña ya un relé en formato Arduino, justamente que es para poder visualizar, ¿cierto? Cuando el relé se activa o cuando no está activo. Podría no tenerlo. De hecho, la mayoría uno cuando ve en tablero, ¿cierto? O en equipo, podría haber un LED que marque presencia como podría no estarlo. O sea, no es una cosa que se necesite para que funcione, pero sí es bueno que exista porque los LED, una de las ventajas que nos dan, marcan presencia, es decir, si está activo o no está activo, si está polarizado o no está polarizado, es decir, nos da una imagen visual de su funcionamiento. Bien, ya vamos a ver, por ejemplo, aquí en esta parte de abajo, también viene una electrónica que acompaña el relé, que es bien importante, ya la voy a explicar en unos segunditos más. Normalmente es una resistencia, es un transistor y un diodo. Esta electrónica, ¿cierto?, de una resistencia, un transistor y un diodo, cumplen varias funciones. Primero, el diodo, ¿cierto?, que está acá, cumple la función de proteger, ¿no?, la descarga del relé cuando está activo. Eso ya lo vamos a ver. Pero el diodo tiene esa función que es en antiparalelo con la bobina para poder descargar la corriente que por inercia se mantiene en la bobina. Recordemos que un condensador, después de que usted lo desenergiza, tiende a mantener el voltaje, ¿cierto? Si usted, sobre todo en un condensador electrolítico, usted lo toca, después de haber desconectado la fuente, lo más probable es que le dé una pequeña descarga, o peor aún, una descarga fatal, ¿cierto? Dependiendo de la capacidad del condensador, segunditos después de que usted desconecta la fuente, porque el condensador tiende a mantener el voltaje. Por eso también se usan como pequeñas baterías de respaldo durante un cierto delta de tiempo. Y en el caso de las bobinas, ellos tienden a mantener la corriente. Por esa razón también uno desenergiza, ¿cierto?, un circuito con bobina y tiende a mantener esa corriente. Esa corriente, si no se drena de alguna manera o no se descarga de alguna manera, tiende a meterse por los circuitos. Y obviamente podría quemar circuitos, sobre todo circuitos integrados, ¿cierto? Circuitos que manejan pocos niveles de corriente. Entonces, ese diodo que está aquí es un diodo de protección, ya lo vamos a ver en su circuito. Y el transistor y la resistencia lo que tienden a hacer es activar también esta bobina, amplificando la cantidad de corriente.
Entonces este diodo yo lo separaría en tres partes, ¿ah? La parte derecha es la parte que viene desde el microcontrolador, ya sea alimentando o polarizando, en este caso, el relé. La señal que estamos inyectando desde el microcontrolador, ya sea un high o un low, ¿cierto? Esa sería una parte, la parte de entrada, en este caso, al actuador. Por otro lado, hay una parte de protección y de manejo de señal, que es esta parte que está aquí abajo, que la compone un diodo, un transistor y una resistencia. Y hay una tercera parte que es la salida, que es la salida del relé. Esta salida es la que se conecta a la carga. Por ejemplo, podría ser una carga alterna o una carga continua. Imaginemos que esta carga de salida es un motor de corriente alterna que está conectado a los 220 volts, ¿ya? Y funciona bajo una lógica de un interruptor. Un interruptor. Entonces este común que está aquí, ¿verdad? Normalmente este común es el que va al cable negativo, ¿cierto? O bien digo, ¿cierto? De una salida alterna. Y cuando dice normalmente abierto, normalmente cerrado, significa que cuando está normalmente cerrado hay un puente, ¿ah?, entre el común y el cerrado, es decir, están puenteados los dos. Y está abierto con este otro borne, ¿ah? Por eso dice N abierto, ¿ah? Normalmente se habla de un close cuando es cerrado y de un open cuando está abierto. Entonces cuando le llega la señal, ¿cierto? Cuando le llega la señal, entonces se alterna aquí la conmutación, ¿no? Del común se puede conectar con el abierto o del común con el cerrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que esta parte de salida? Es un interruptor. No es otra cosa que un simple interruptor, por donde va a pasar una corriente y donde usted conecta su carga en serie con ese interruptor, al igual como conectaría cualquier interruptor de los que uno utiliza en las paredes, ¿verdad?, de las instalaciones domiciliarias. Entonces, claro, aquí se separa, ¿ah? Aquí este componente relé separa, ¿ah?, la parte señal, ¿cierto?, con el microcontrolador de la parte carga, porque esta parte de salida no es otra cosa que un simple interruptor, que no se conecta, ¿cierto?, con la entrada, no hay una conexión. Hay simplemente aquí, hay un elemento mecánico aquí que en su interior conecta o desconecta, ya sea del normalmente cerrado, normalmente abierto o al revés. Ahora, eso hace que la corriente que circule por este interruptor, ¿cierto?, pueda ser alta, no va a depender de las especificaciones del dispositivo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, este condensador que estamos mostrando acá, eh, no lo diviso bien, pero son 10 amperes, ¿no? Es decir, yo puedo hacer circular una corriente por este interruptor, por esta etapa, de 10 amperes, ya sea en continuo o en alterno. Lo que es bastante corriente, ¿eh?, para poder manejar cualquier tipo de compresor o, en fin, por ejemplo, un refrigerador en una casa que tiene un compresor, que es un motor, ¿cierto? Normalmente maneja 2.5, 3 amperes, ¿ya?, en condiciones normales, en ese rango se mueve. O sea, para poner un ejemplo, o sea, si yo quisiera activar con este relé, por ejemplo, controlado con un Arduino, un motor que maneja un ciclo de refrigeración en un refrigerador normal en nuestras casas, estamos hablando de 2,5 amperes, 2,6 amperes, 3 amperes. O sea, este relé podría tranquilamente manejar esa carga porque es hasta 10 amperes. Por poner un ejemplo. En fin, es decir, es un dispositivo que podría manejar altas corrientes, ¿ya? Bien, aquí está el monito, ¿ah? Aquí está el circuito. Bueno, en la parte derecha vemos el común que está al medio y el NC significa normally closed, normalmente cerrado. El NO significa normally open, abierto. Ahí se ve, ¿cierto? Ahí se ve el interruptor. Aquí usted ve el interruptor. Normalmente está cerrado, ¿verdad? Si usted quisiera conectarlo ahí, pasaría directamente la corriente por ese cortocircuito, si usted quiere. Y el normally open, NO, está normalmente abierto, ¿ve? Entonces, esta parte que está acá es lo que se representa acá.
Por lo tanto, si yo quiero, ¿verdad?, que la carga se mantenga activa siempre y que yo con un pulso la abra, entonces tengo que conectar el común a tierra, ¿cierto? O el negativo del circuito y el punto, perdón, el punto común y el normalmente cerrado, en este caso, a la otra parte de la carga. Entonces, aquí ya podemos ver que la salida de este relé, la salida de este relé, la podemos identificar aquí en este circuito. Vámonos a la parte derecha, si lo estoy mirando de frente a la pantalla. En la parte derecha estamos viendo el ground, ¿cierto? Que vendría siendo esta flechita que está aquí. Ese es el voltaje de los 5 volts. Los 5 volts en este caso van aquí a la entradita acá, esta flechita. La tierra, ¿cierto? El ground va aquí a la salida del transistor, ground, a la salida. Y la señal viene aquí, que está, la señal va a pasar por esa resistencia que está aquí, ¿ya? Y va a pasar por el transistor. Entonces, esta electrónica que está acá es para amplificar, ¿cierto?, el pulso que viene en este caso del microcontrolador, ¿no? Recordemos que aquí hay un transistor que va a estar trabajando. Nosotros sabemos que un transistor trabaja en 3 etapas, ¿cierto? Trabaja en corte, en saturación y también trabaja en señal. En señal, normalmente cuando yo quiero amplificar, ¿cierto?, un audio, por ejemplo, pero cuando lo quiero hacer, lo quiero utilizar en corte, en saturación, en realidad el transistor lo estoy trabajando como un interruptor. En este caso, también funciona como un interruptor, porque aquí llega la señal, se produce una corriente de base, se produce, en este caso, ¿verdad?, una corriente que va a circular, de colector a emisor, y esa corriente va a activar la bobina. Va a activar la bobina. Ahora, cuando yo polarizo aquí los 5 volts respecto a tierra, va a circular una corriente por aquí, ¿cierto? No va a pasar por acá porque el diodo no permite que pase, porque no está polarizado directamente en dirección de la corriente. La corriente va a circular por la bobina, ¿cierto? Va a pasar por acá y se va a descargar. Recordemos que la corriente colector, ¿cierto?, colector emisor, se amplifica por el beta del transistor. Y eso depende, en este caso, del pulso que yo pueda enviar, por este caso, a través de la resistencia de base. Por lo tanto, al haber una corriente que circula acá, esta corriente, ¿verdad?, va a generar una fuerza magnética y va a hacer que esto se abra o se cierre. Entonces, la pregunta es, ¿qué función cumple este diodo aquí? Bueno, como dijimos, cuando yo corte el voltaje acá, cuando lo corte, se va a mantener una corriente aquí en la bobina por inercia. Se mantiene una corriente. Entonces, lo que hace este diodo es que hace que la corriente circule por aquí y como va a encontrar el ánodo acá, va a circular la corriente hacia el cátodo, va a volver a circular por la bobina, va a volver a entrar por el ánodo, va a salir por el cátodo y así va a haber un loop. Va a haber un pequeño loop, un lazo ahí, va a empezar a girar la corriente entre la bobina y el diodo hasta que desaparezca. Entonces, este diodo es un diodo de protección. Si no existiera, ¿qué pasaría? La bobina que queda en remanente acá se va a ir por acá y se va a meter hacia el circuito. Va a circular hacia el circuito. Y al hacer eso, ¿qué va a pasar? Va a quemar probablemente toda la electrónica que podamos tener controlando este relé. Y esa electrónica puede ser un microcontrolador, podría ser un PLC, podría ser un microcontrolador directamente, un Arduino, etc. Entonces, esto que estamos viendo, jóvenes, normalmente cuando uno trabaja en electrónica con un relé, ¿cierto?, hay que tener estos cuidados. Este circuitito yo les voy a pedir que lo guarden, ¿cierto?, que lo tengan ahí en consideración,
Porque si el relé viene listo, así como en este caso, cuando uno compra un relé Arduino, viene con esto. Viene con el LED, viene con el transistor, viene con el diodo de descarga, viene con la resistencia de base, o sea, viene con toda la electrónica listo para ser utilizado. Y al venir listo es cosa de conectarlo y usarlo nomás, ¿cierto? Y no hay ningún problema. Y va a funcionar bien. El problema es si uno compra solo el relé, que también uno normalmente lo hace, y lo quiere conectar a un microcontrolador, lo quiere conectar a un PLC, entonces va a haber que hacer esta electrónica. ¿Mm? Va a haber que comprar un transistor, ¿cierto? Que podría ser el 2N2222, que es un buen transistor para este efecto. Podrían haber otros también. Podrían haber otros también, ¿cierto? Eh, Normalmente trabajan en corte y saturación, estos transistores son bastante económicos, no deben costar más de 300 pesos. Hay que comprar un diodito, ¿cierto? Un diodo de puente rectificador, son diodos rápidos, ¿cierto? Y diodos que pueden cumplir una buena función acá. ¿Mm? Diodos rápidos, tienen que ser diodos de puentes rectificadores, ¿no? Porque eso también es importante, que sea un diodo que sea capaz de drenar la corriente ahí. ¿Mm? Pero un diodo de puente rectificador cualquiera sea sirve ahí. ¿Ya? Y la resistencia que está mostrándose acá, la resistencia y este diodo, podría no estar. ¿Mm? Esto que está aquí, la única función que cumple es que cuando se polariza, ¿verdad? Se va a encender el diodo, va a circular una pequeña corriente por acá y y se va a encender, indicando que el diodo está polarizado. ¿Mm? Este diodo LED que aparece acá es este diodo que está acá. Es el diodo que está marcando que el relé está activo. Podría no estar y no pasa nada, digamos, ¿no? O sea, esta resistencia en serie con el diodo podría estar y no estar. Pero este diodo que está aquí sí, porque si usted no lo instala, la probabilidad que se queme, que se queme el circuito es alta, ¿ya? Y pasa. Muchas veces uno, por urgencia, ¿verdad? A veces no instala ese diodo, en fin. Y claro, y pasó y funcionó, y puede que funcione 10 veces, y 100 y puede que lo haga, porque si la carga, ¿verdad? Si el diodo es de buena manufactura, podría funcionar bien, en fin, el relé, pero en algún momento se va a quemar, y eso es un hecho, ¿ya? Esa es una realidad. Entonces, esta electrónica, ¿verdad? Habría que instalarla si yo compro solo un relé peladito nomás, o sea, sin la electrónica asociada, es conveniente agregar estos elementos, construirse poner un diodo antiparalelo, ¿cierto? Un transistor y ahí recién conectarlo a un microcontrolador, ¿ya? O un PLC. Bien, eso yo creo que es bien importante en esta clase de actuador, con una mirada electrónica. Hay algunos relés que ya vienen preparados, eso siempre hay que preguntarse si el relé ya viene preparado. Es la lógica de cuando yo estoy activando, esto es bien importante, cuando yo estoy conectando un relé a un microcontrolador, ¿no? A un equipo electrónico, a un computador, a un Arduino. Puede que si estoy usando un relé para activar una carga directamente desde un tablero, por ejemplo, esta electrónica no sea necesaria, porque a lo mejor estoy activando solamente con cargas alternas el relé. eh, Esta electrónica no es necesaria. Esta electrónica es necesaria cuando yo estoy conectando un relé a un dispositivo inteligente, como sería un microcontrolador, un dispositivo Arduino, un Raspberry, ¿cierto? Que son otro tipo de microcontroladores también. Es una computadora que esté controlando procesos a través de relé. Todos esos casos, esto es válido, ¿ya? En los casos que se utilizan el relé, ¿cierto? En la parte de accionamiento, no. Ahí se sigue la lógica del accionamiento eléctrico en alterna, tal cual lo han estudiado o lo estudiarán en algún minuto. Esto es para cuando yo conecto dispositivos electrónicos a microcontroladores, ¿eh? ¿Por qué? Por lo que estoy explicando. Es decir,
Un microcontrolador maneja los high, los low, ¿cierto? Por los pines del Arduino, pulsos de 5 volts de muy bajita corriente. Entonces yo con una bajita corriente aquí activo este transistor, activo esta bobina activa el relé y hace circular una gran corriente por su switch, por su interruptor. Pero si la corriente se me devuelve, ¿cierto? Entonces, claro, ahí puedo quemar la fase de salida de un microcontrolador. Y claro, si se quema un microcontrolador hay que cambiarlo, pero ya empieza un problema mayor. O eso también puede ser una fuente de, en una mantención, por ejemplo, uno con microcontroladores, uno podría buscar relés que no estén con una electrónica como esta. Podría ser una causa de falla importante. Chuta, no funciona esta cuestión, ¿qué pasa? Cargo el software, no trabaja. Veamos el relé, chuta, no tiene el diodo. Ya, ahí saquemos el relé. Podría estar cortocircuitado, ¿verdad? Podrían haber algunos elementos ahí que compliquen. El transistor que le da la corriente se quemó, o la resistencia de base está quemada. Uno empieza a encontrar ahí detalles, ¿no? Y esos detalles obviamente hay que resolver. Ahora, el relé nosotros lo vemos fuertemente en una serie de dispositivos todavía, ¿eh? Todavía los hay. Porque a pesar de ser un dispositivo que requiere mantención y cierto cambio también, y después ¿por qué? Porque aquí esta parte que está aquí, este símbolo, representa, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera burda, es un cablecito que cambia su posición, ¿cierto? A través de un mecanismo ahí de resortitos, en fin. Entonces, es un elemento que cada vez que hace contacto genera una pequeña chispa. Entonces, eso va generando las chispitas, ¿cierto? Va generando un carboncillo y va generando cierta aislación. Si usted en el ambiente donde está hay cierta población de polvo, de grasa, de humedad, ese carboncillo va generando un aislante y en el tiempo eso finalmente deja de conducir o se sulfata y requiere mantención. Sin embargo, no son caros, pues, entonces eso, y muchas veces son de fácil intercambio, ¿no? A veces van instalados en bases que ni siquiera están soldadas, uno simplemente puede hacer un cambio. Por lo tanto, un relé sigue siendo muy vigente hasta el día de hoy. Y la gracia es que mantiene una gran cantidad de corriente. Pues, en este caso, este simple dispositivo maneja 10 amperes, pero uno tranquilamente podría encontrar relés que manejen 50 o más amperes. Entonces son dispositivos que, si bien es cierto, tienen esta variable de que la mantención requiere alta mantención, son dispositivos baratos y bastante confiables. Por eso que hoy día se siguen utilizando bastante. Ahora, cuando el problema de la bobina, ¿cierto? El problema de estas corrientes. Es más, a mí me ha pasado que cuando he utilizado varios relés para controlar varios actuadores, también recordemos que cuando yo tengo bobinas cercanas se producen voltajes, se inducen voltajes en las bobinas. Y eso hace también que puedan haber saltitos, por decirlo de alguna manera. Se genera el fenómeno de las inductancias mutuas, ¿cierto? Donde hay voltajes indeseados que se acoplan de un lado a otro, y eso hace que muchas veces el pulso que uno está sacando se active más de una vez. Muchas veces una bobina activa la otra bobina, no necesariamente el pulso que viene desde el microcontrolador. Entonces, a veces también se puede dar eso cuando uno tiene muchos relés conectados como cerca, que los mismos voltajes inducidos activen las otras bobinas y haga que salten sin que uno le haya mandado el pulso. Eso yo lo he visto, ¿verdad? ¿Y cómo se resuelve? Bueno, una solución, podríamos decir, un poco atarzanada, ¿cierto? Por poner uno.
es poner los delays un poquito más separados si se puede, para que en definitiva darle tiempo, ¿cierto?, al diodo para que descargue la corriente y así no se generen voltajes inducidos. Esa podría ser una solución. Y lo otro, derechamente, pasar a relés de estado sólido. O sea, estos mismos relés, pero que en vez de ser manejados por una bobina con un sistema mecánico, utilizar un triac, por ejemplo. Un triac. El triac no tiene esto es un semiconductor también que no tiene problema de la chispa, de la bobina, son mucho más estables. Los triac. Que son bonitos componentes semiconductores también para hacer electrónica de potencia. Sin duda podría ser una mejor solución. Si es que ahora el triac también, bueno, hay que manejarlo también con un MOSFET, ¿cierto? Perdón, algunos elementos ahí que hay que manejar con un DIAC, hay que utilizar algunos circuitos, en fin, hay que tener otros cuidados electrónicos, pero que son muy estables también. Y también manejan alta corriente. Sí, hay que tener cuidado ahí con la disipación del calor. ¿Ya? Hay que manejarse un poquito en eso o manejar en alguna medida disipadores de calor, porque se calientan, ¿cierto? Y ahí también hay algunos temas con eso. En fin, pero no, nada tan complejo y sin duda son buenas soluciones para manejar todo tipo de carga, desde, ¿verdad?, un voltaje muy bajito, que es lo que entrega el microcontrolador, y con un track o con un relé en este caso, poder manejar eh, cargas, fundamentalmente alternas, que es lo que uno intenta mover, pues motores, ¿verdad? Mover actuadores, ¿verdad?, de alta energía, sobre todo motores. Y en el caso de manejar motores de corriente continua, bueno, utilizar MOSFET, o también check. A la gracia del MOSFET que uno también puede hacer otros controles con electrónica para manejar la potencia, sobre todo en corriente continua. Recordemos que los MOSFET tienen una resistencia bastante baja, por lo tanto pueden consumir muy baja potencia. Y eso es algo que uno requiere cuando trabaja con corriente continua. Entonces, los MOSFET para poder controlar actuadores, fundamentalmente motores de corriente continua, y para el caso, o también los triac, perdón, los relés, también un relé puede, esa es la ventaja de un relé también, que puede manejar tanto una carga en alterna como en continua, le da esa versatilidad. ¿Ya? Y también si hay problemas de inductancia mutua o otro elemento, tal vez se recomienda utilizar los triac. ¿Ya? Ahí tenemos algunos tips, ¿verdad?, para manejarnos un poco en esta historia. Bien, me he detenido un poco en el circuito, ¿cierto? Y me he detenido un poco en la forma del relé para explicar fundamentalmente este circuito, ¿cierto? Que es bien relevante y hay que tenerlo muy en consideración, y explicar las partes más o menos del relé. Aquí hay un monito, ¿cierto? Si ustedes se fijan, aquí tenemos una corriente alterna en la salida, ¿ven? Aquí este va conectado a los 220 volts, ¿cierto? Pasa por la carga, que está en serie. Si usted se fija, por poner un ejemplo, el cable rojo viene directo al común, ¿ves? Y está conectado normalmente open, abierto. O sea, esto está abierto, es como un interruptor abierto, ¿cierto? Y llega aquí a la carga. Y el otro llega directamente a la carga. Cuando le llegue el pulso al Arduino aquí, cuando le llegue el pulso al Arduino, ¿qué va a pasar con esto? Se va a unir. Y al cerrarlo con el pulso high, ¿qué va a pasar? La corriente va a ir por acá, va a entrar al común, como le llegó el pulso, va a ir el puente aquí interno, se va a conectar y va a llegar al otro pin, ¿cierto? A la otra entrada de la ampolleta, como ya está conectado con el neutro, se va a encender. Eso hace, pues, entonces, ¿pero cómo lo hace? Claro, primero tiene que estar polarizado, ¿ya? Y aquí lo vemos polarizado, ¿cierto? Con el negativo, ¿cierto? La polarización.
el positivo, ¿cierto? Y en este caso el pin que controla, que en este caso sería el 8, el 9, el 10. El pin 10, que es el cable verde, está entrando a la señal, ¿no? A la señal aquí del Arduino. Hay una electrónica aquí con un termistor, nos vamos a olvidar un poco, nos vamos a olvidar un poquito de eso para no enredarnos, pero lo importante aquí es que está polarizado el más menos o el VCC y el ground del Arduino, del relé. La señal del pin 10 que está saliendo directamente, que va a entrar aquí a la señal, ¿cierto? Del relé. Listo. Está esperando que llegue del software el 1 o el 0. Y la carga alterna, esto se conecta a los 220 volts, y fíjese el circuito. Una patita va directamente a la ampolleta y la otra patita, antes de llegar a la ampolleta, pasa por, ¿no?, el común y el normally open. ¿Podría haber ido al normally close? Claro que podría haber ido también allá. Es cosa que usted escoge como quiere, ¿eh? Si hubiese estado en el normally close, cerrado, cuando usted conecte, esta ampolleta se va a encender, va a estar encendida. Entonces usted va a tener que mandar un pulso para que esto se abra y se apague. Si usted no lo quiere encendido al principio, tiene que ir al normally open, abierto. Entonces va a estar abierto el interruptor. Al estar abierto, esto, aunque usted lo enchufe, va a estar apagado. A menos que usted le envíe el pulso high por acá, ¿cierto? Cuando usted le mande el pulso high del Arduino, esto se va a conectar. Y ahí se va a encender. Entonces, ese es un circuito bastante clásico, que si usted lo ve, por un lado tiene todo lo continuo, el microcontrolador en este caso funciona con corriente continua. Supongamos una batería acá conectada. Todo esto, hasta la entrada del relé. Pero la segunda parte del relé, esta parte de acá, está todo conectado en alterna. Entonces usted tiene un circuito aquí por un lado de corriente continua, que sería todo esto, hasta aquí, hasta la mitad del relé, por decirlo de alguna manera. Todo esto es corriente continua y toda esta otra parte es corriente alterna. Entonces usted está controlando, ¿cierto? Desde un microcontrolador, una carga alterna a través de un actuador, que en este caso sería un relé. Entonces, ese es el potencial. Ahora, claro, esa ampolleta, ya es una ampolleta antigua, ya no venden de estas ampolletas incandescentes, ya, ¿cierto? Pero esto es válido para cualquier ampolleta, cualquier carga alterna. Ahora, si usted saca esa ampolleta y pone un motor, por ejemplo, ya con eso está haciendo un pequeño control de cualquier cosa. Imagínese controlar la partida y la parada de un motor, por ejemplo, con un cierto delta de tiempo. Y ahí tiene un pequeño ciclo de control de lazo abierto. Hacer que un motor gire durante tanto tiempo y después se detenga, ya es un pequeño control. Y eso usted lo puede hacer, claro, con un temporizador eléctrico, pero si lo vemos desde el punto de vista de automatización, que es para donde vamos con esta historia, claro, un software que esté instalado en este microcontrolador podría hacer la magia, ¿cierto? De controlar por un tiempo. Entonces, lo importante aquí es que nos concentremos en lo que estamos haciendo. Aquí tenemos un actuador que es un relé, que tiene dos partes. La entrada continua, ¿cierto? Y una salida que podría ser alterna o también podría ser continua. Depende de lo que usted quiera controlar. ¿Quiere controlar una carga en alterno? Es esto. ¿Quiere controlar una carga en continuo? Sería esto, pero en vez de este enchufe conectar los 220, lo más probable es que habría una batería aquí, ¿cierto? Y va a funcionar exactamente igual. Para que esto funcione, tiene que estar polarizado el VCC y el ground, las dos patitas, y la patita de la señal o la data. Y mire, aquí está conectado. Este cablecito verde se conecta aquí y de aquí salta a uno de los pines de salida del Arduino, que es por donde usted va a estar mandando un high o un low. Igual que el ejercicio que les pedí hacer del LED, ¿cierto? Encender un LED. Bueno, esto es lo mismo, con la única diferencia que el LED en este minuto está reemplazado por el relé. Le va a llegar aquí el pulso, va a activar aquí, internamente la bobina va a hacer su trabajo, va a activar el interruptor, lo va a abrir y lo va a cerrar.
¿Mm? Pero como este relé Arduino ya está con su diodo de protección, ya está con su transistor, no va a pasar nada porque él está preparado para funcionar en este ambiente. ¿Mm? ¿Qué pasa si yo no considero esta electrónica que está acá? El transistor y el diodo. ¿Qué va a pasar? ¿Puedo instalar el relé solito acá nomás? Sí, puede hacerlo. ¿Y le va a funcionar? Probablemente le funcione. Probablemente le funcione varias veces, pero va a haber alguna oportunidad donde se va a quemar esta historia. ¿Por qué? Porque en algún minuto la corriente va a sobrepasar las barreras, ¿verdad? Y se va a meter al microcontrolador. Entonces, ¿tengo que hacerlo? Sí, tiene que considerar esta electrónica para poder conectarlo al microcontrolador. Si no lo hace, ya es de porfiado. Bueno, echando a perder también se aprende, eso también es parte de la historia. Ya, joven, entonces, eso es lo que hoy día he querido intencionar fuertemente, ¿verdad? Un poco este análisis de este actuador o preactuador, porque puede, por ejemplo, en este caso, está funcionando como actuador porque está activando directamente una carga que que es una carga como una ampolleta, ¿cierto? Que no genera un movimiento, no genera un elemento. Si aquí hubiese un motor, yo hablaría que el motor es el actuador y este sería el preactuador, porque el relé estaría preactuando sobre un motor que va a estar actuando sobre un proceso. ¿Mm? Esa es una sutileza, pero al final eh, lo que está ocurriendo, ¿cierto? Aquí es una salida. Claro, por ejemplo, si yo a esto le conectara un sensor, como el sensor magnético, por ejemplo, de efecto Hall, que también lo podría instalar aquí en este protoboard, claro, ante la presencia, por ejemplo, de un campo magnético, que el microcontrolador lo detecte, y si lo detecta, entonces que active un motor, que haga mover un motor o que encienda esta ampolleta de corriente alterna. ¿Ves? Ahí ya tendríamos los dos elementos. Un sensor, por un lado, que estaría sensando alguna situación, un campo magnético, y de ocurrir la presencia de un campo magnético, estaríamos actuando. Podría ser sobre esta ampolleta o sobre un motor. ¿Mm? Y ahí ya tenemos la trilogía, ¿no? Sensor, microcontrolador, actuador, ¿no? Que es un poco hacia donde todo este curso está enfocando. Bien, hay otros actuadores que también son bien utilizados, sobre todo en robótica, hoy día en máquinas de control numérico, que son los servomotores. Y aquí lo estamos mostrando. Un servomotor no es otra cosa que un motor de corriente continua que tiene un mecanismo interior. Y que tiene la gracia de poder, uno puede controlar el giro, ya sea un giro completo varias veces, como generalmente funciona un motor girando, o un giro en un cierto ángulo. Es decir, 20 grados, 30 grados. Y eso es muy interesante, en un motor cuando uno puede girar un cierto ángulo y no hacer un giro completo varias veces, como realmente uno ve un motor. El poder hacer un giro angular y controlarlo es muy poderoso también, porque eso permite hacer manipuladores robóticos, por ejemplo, mover un brazo a un cierto ángulo, mover aspas, ¿verdad? De algún elemento, algún dispositivo, ¿verdad? Móvil en el aire, como un dron, por ejemplo. Máquinas de impresión en 3D, por poner un ejemplo, etcétera. Ahora, el servomotor como actuador, lo mismo. Polarización, VCC, ground y señal. O sea, un servomotor es lo mismo que un actuador, igual que un relé, ¿no? Con la diferencia que aquí la salida es el movimiento. Este ya es un actuador ya propiamente tal, porque la salida es su giro controlado, ¿no? Un servomotor. Y su conexión es el VCC, el ground y la señal. Tres cablecitos. Bueno, ahí yo presento en esta guía cómo poder activarlo, ¿cierto? Con un software, ¿ya?
algunas descripciones, ¿cierto? Que hay que hacer. Pero aquí viene un elemento que no es menor. Y lo vamos a instalar hoy día como una idea, ¿cierto? Pero que lo vamos a seguir trabajando a futuro. Es que algunos dispositivos, ya sea sensores o actuadores, requieren en algunos casos de un software para que pueda funcionar bien. Me refiero a que en algunos casos, por ejemplo, algunos sensores, algunos actuadores pueden funcionar sin mayor dificultad con un software que uno puede construir, una lectura, en fin, con un pequeño código. Pero hay otros elementos que necesitan mucho más desarrollo, mucho más desarrollo, mucho más programación. Y aquí está la ventaja de trabajar con plataformas open source, ¿ah? Que son plataformas donde hay mucha gente desarrollando software. Y cuando resuelven un problema, por ejemplo, para un sensor, para poder, para que éste pueda funcionar con algunos ingresos de datos y sin tener que programar todo el dispositivo, entonces a estos software que ya están hechos es lo que se les llama librerías. ¿Mm? Librerías. Entonces, cuando usted quiere trabajar, por ejemplo, con un sensor o un actuador que requiere un sinnúmero de líneas de código para que funcione, entonces uno se pregunta, ¿y existirá una librería para esto? Y sí, pues las hay, ¿ya? Por ejemplo, los servomotores tienen librerías ya hechas que uno simplemente las descarga y las llama dentro de su programa, ¿no? Es decir, las incorpora dentro de su software sin tener que programar, ¿no? Sin tener que invertir miles de horas de HH desarrollo porque otras personas ya lo hicieron. Y ahí hay una ventaja importante. Entonces, hoy día en el curso estoy incorporando, ¿cierto?, este concepto de software que son las librerías, ¿no? Ahora, hoy día no hay que preguntarse tanto. Por ejemplo, normalmente cuando uno compra un sensor o un actuador, normalmente el fabricante a uno le indica, este sensor funciona con tal librería. ¿Mm? Este actuador funciona con tal librería. Es más, el editor de Arduino trae una batería de librerías para que el dispositivo pueda funcionar sin mayor problema. Entonces uno se ahorra miles de horas de código, simplemente lo incorpora en su programa y ya, y funciona. ¿Mm? Y eso es la gran ventaja de esta historia, de trabajar con ambientes open source, que son ambientes abiertos, ¿no? Cada día los desarrolladores van subiendo estas librerías. Hay librerías que son muy específicas, que también tienen un costo, que a veces uno puede comprar, pero que son precios bajos, digamos. Entonces, aquí hay yo diría, un gran potencial en esto. Entonces, en esta guía instalo, ¿cierto? Un paso a paso. Estamos, estamos con la onda los paso a paso, ¿no? Pero esto tiene que ver cómo cargar una librería en el software. Entonces aquí yo muestro en el ambiente, ¿cierto? Para que lo podamos practicar en algún minuto ya. Cómo se hace, ¿no? Pasito a pasito, aquí en programas, ¿cierto? Hay una opción que dice incluye librerías, ¿no? Y aquí aparece una serie de librerías, ¿ah? De que ya están, que normalmente el Arduino lo trae. Y si no, se busca, ¿ah? Se busca aquí mismo, o se puede descargar de Google, ¿no? Cualquiera sea el paso. Bien, el anexo 2 de esta guía, bueno, entre paréntesis, esto lo vamos a practicar, ¿ah? Para que no se complique, en algún minuto ya lo vamos a hacer. No requiere 3, 4 pasitos para hacerlo, no para nada es complicado. Lo importante hoy día es entender como concepto que cuando yo utilizo algunos sensores o algunos actuadores, en algunos casos requieren librería. Eso es lo que quiero instalar hoy día. Y esas librerías generalmente existen, ¿sí? Ya sea directamente en el editor de Arduino o uno las puede descargar de Google, ¿no? Normalmente a veces uno encuentra un proyecto por ahí de Arduino que a uno le interesa
y dice, qué sé yo, la librería para el sensor la puedes descargar de tal página. Y uno va, descarga, y como un archivo empaquetado, un archivo en formato zip, ¿cierto? Y posteriormente lo instala uno en su editor y lo carga dentro del programa. Y funciona. Bien, aquí hablo un poquito. Anexo 2, me gustaría que leyeran este pequeño apunte, ¿cierto? En donde habla lo que es un servomotor, que es un dispositivo electromecánico, ¿cierto? Que normalmente lo compone un motor de corriente continua en su interior más un mecanismo, ¿no? Eh, Interesante, ¿verdad? Como esto que yo les explicaba, es decir, aquí, por ejemplo, el rotor, ¿cierto? Está en 0 grados. Aquí, si yo quiero girar esto 90 grados o lo quiero girar 180 grados, hay unos pulsos que se envían, ¿no? Unos pulsos, ¿no? Que se miden milisegundos. Estos pulsos, ¿por dónde se envían? Se envían por la patita esta, ¿no? Por la patita amarilla, digo yo, por esta patita, ¿ves? Por esta patita uno le envía una duración de un pulso y dependiendo de esa duración de ese pulso, es cuánto gira aquí el motor, ¿no? O se mantiene en 0, gira en 90, o gira en 180, o lo hago girar de manera continua, como un motor cualquiera. Pero ya el hecho de poder manejar un ángulo es maravilloso, porque imaginen eso, o sea, esto da para poder mover un brazo, para poder mover un dispositivo, ¿cierto? Y para un sinnúmero de aplicaciones. En equipos, en máquinas de control numérico, tipo impresoras 3D, por ejemplo, que a veces yo necesito desplazar una cierta cantidad, un mecanismo, o girar, o qué sé yo. Entonces, ya. Entonces aquí habla un poquito de lo que es y esto de los pulsos, ¿no? Aquí hay una lógica de los pulsos, ¿no? Que lo vamos a trabajar también. Bueno, las partes que lo compone un servomotor, que son un motor de corriente continua y una serie de engranajes reductores. ¿Ya? Aquí está físicamente como es en su interior, ¿no? Ahí está el motor. Esto trae una serie de engranajes. Hay un potenciómetro también aquí en su interior, ¿cierto? Y una electrónica, ¿no? Todos estos elementos, ¿verdad? Si uno abre un servomotor, se va a encontrar con esto. O sea, un servomotor, en palabras muy simples, es un motor de corriente continua, tal cual lo conocemos. Voy a ponerlo como un ejemplo muy simplón. Los motorcitos que utilizan los autitos de los niños, ciertos juguetes que utilizan varios motores de corriente continua. Es de ese tamaño, ¿cierto? Obviamente con especificaciones distintas, con una serie de engranajes, ¿no? Es bien importante, y una electrónica asociada, ¿no? Todo esto en su interior compone este servomotor, muy utilizado en robótica, muy utilizado en robótica. Ahí está la imagen, ¿cierto?, de un servomotor. Bueno, los hay lineales, ¿cierto? Rotativos, como este caso, que giran, y también los hay lineales, servomotores lineales, esto, digamos, se expande, se contrae de manera lineal, también los hay. Son distintos tipos. Disculpen. Bueno, me gustaría que revisaran este apunte, ¿cierto? Que hicieran una miradita. Hoy día hemos hecho una inducción, ¿cierto? De tal manera que nos estamos preparando ya para poder hacer algunas pruebas con estos elementos, que por cierto es la base para el curso de automatización, donde ya derechamente vamos a tomar estos elementos e intentar con ellos construir un autómata, ¿no? Que es un poco la lógica de esta historia. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir. Bien, jóvenes, bueno, agradezco a los que todavía están en línea, que son varios. La clase de hoy día, ¿cierto? Nuestra clase 12, con esta sesión que estamos desarrollando, lo que persigue en definitiva es que ustedes tengan una mirada de los actuadores desde la perspectiva del Arduino, ¿ya? Con estas sutilezas que obviamente son las sutilezas que es para cualquier tipo de actuador, ¿ya? Lo que hablamos hoy día y nos detuvimos bastante en el relé son consideraciones para cualquier tipo de relé en cualquier condición microcontrolada,
o sea, donde se utilice un microprocesador, un microcontrolador, un PLC, lo que hemos visto hoy día es lo que hay que tener en cuenta, ya no solo para Arduino, sino que para cualquier ambiente microcontrolado. ¿Ya? Esta conclusión final es bien importante porque, no, que el profe, esto lo vimos solo para Arduino. No, no. Lo que hemos visto hoy día es para cualquier ambiente microcontrolador, ya sea cualquier tipo de microcontrolador, ya sea un PLC, cualquiera sea la lógica de control, ¿cierto? Esta consideración con los relés es válida. Es decir, el diodo que permite, en este caso, la recirculación de corriente para que no se queme, un transistor para elevar la potencia de base, ¿verdad? Si se necesita, para que la corriente que circula por la bobina finalmente pueda abrir o cerrar de manera adecuada. El interruptor, el interruptor. Aquí lo único que hace la bobina, el transistor, ¿cierto? Que vimos, el que manda el pulso a través del microcontrolador, es reemplazar la mano humana en un interruptor cualquiera, ¿cierto? Que uno aprieta, ¿verdad? Presiona y activa o desactiva, en este caso, un circuito serie del interruptor con la carga. En este caso, una luminaria, por ejemplo. Entonces, eso es lo que en definitiva hace la lógica microcontrolada. Bien, jóvenes, espero que la inducción que hoy día hemos hecho lo puedan revisar. Esto va a quedar grabado. Les recuerdo que la clase de sensores de la semana pasada está en la clase número 11. Está al final, ¿cierto? Donde está toda la clase estipulada, ¿cierto? Los mensajes instruccionales. Ahí finalmente instalamos, ¿cierto? El video de la clase anterior, así que la clase número 11 lo pueden revisar, ¿ya? Porque la grabación se hizo y ya se actualizó, al igual que lo de hoy día. Hoy día también va a quedar esta grabación publicada en la clase número 12 al final. Claro, si ustedes lo ven ahora no va a estar porque la estamos recién grabando, pero ya mañana va a estar publicada ya en la clase número 12. Al final va a aparecer este video para que lo puedan revisar nuevamente, lo puedan estudiar, ¿cierto? Por supuesto, anotar las consultas que puedan tener, de tal manera que puedan ir avanzando en su estudio. Bien, jóvenes, voy a pasar lista para ver cómo estamos. Raúl Barraza. Presente, profesor. Edgar Carvalho, no es alumno. Johan Castillo. Presente, profesor. Adolfo Córdoba. Presente, profesor. Fernando Guerrero. Presente, profesor. Vladimir Irarrázaval. Presente, profesor Vladimir. Cristian Méndez. Presente, profesor. Hans Navarro. Luis Ortiz. Presente, profesor. Juan Reynoso. Héctor Valle. Presente, profesor Héctor Valle. Giovanni Zamorano. Presente, profesor. Jaime Vilches. Braulio Arévalo. Estefanía Carrasco. Presente, profe. El Braulio parece que tenía problemas con el internet, profe. Sí. Claudio Pero estaba Rea. conectado. Presente, profesor. Iván Caris. Presente, profe. Y Eduardo Tobar. Presente, profe. Ya. Ya, jóvenes, de la misma forma, en la clase número 11 levanté la segunda nota. También aparece ahí una evaluación hasta la segunda nota, para que lo revisen, ¿ya? Cualquier cosita ahí me avisan, pero también ya está publicado eso para que lo puedan mirar. ¿Les parece? Ya, joven, no sé si hay alguna consulta, alguna inquietud antes de terminar. Profe, Eduardo Tobán, ¿cómo Eduardo, le fue con mi tema? no tengo una respuesta a la señora Aura, pero mañana voy a intentarlo nuevamente. Entiendo que bien. Ya, profe. Ahí entonces estamos en contacto. Yo le aviso, no se preocupe. ¿Ya? Muy amable, profe. Tengo bien pendiente su caso, ahí, pero como estamos en teletrabajo, ahora ha estado medio difícil. Sí. ¿Ya? Vale, profesor. Vale. Ya.
Ya pues jóvenes, si no tenemos más dudas, entonces nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere. Estemos atentos porque está por llegar ya los elementos Arduino para que podamos empezar ya las clases que nos van quedando, alguna programación de los sensores y los actuadores. ¿Ya? Bien jóvenes, un abrazo a todos, cuídense y nos estamos viendo entonces el próximo miércoles si Dios quiere. Que estén bien. Gracias, profesor. Profe. Igual, que esté bien. Bye bye. Chao, profe. Profesor. Oiga, profe, ¿Sí? el Braulio Arevalo me pregunta si lo dejó presente. Sí, lo dejé presente. Ya. Gracias, profesor. Que No esté hay bien. problema. Buenas noches. Ya chiquillos, que estén bien, cuídense. Bye bye.